millonario desheredó a su única hija. En su lecho de muerte, ella descubre la verdad. Imagina que toda tu vida has vivido con la sombra de una pregunta que te consume: ¿por qué la persona que más amas decidió apartarte de su vida sin una explicación? Mariana había tenido todo: una vida rodeada de lujos, el afecto incondicional de su padre, el respeto de los demás. Hasta que un día, sin previo aviso, lo perdió todo. Desheredada, humillada y rota por dentro, fue abandonada por el hombre que siempre creyó que la protegería. Ahora, años después, su padre está en su lecho de muerte y el silencio se ha convertido en un eco ensordecedor. Lo que Mariana no sabe es que la verdad está a punto de salir a la luz, una verdad que lo cambiará todo. Entre secretos enterrados, traiciones familiares y una herencia que jamás imaginó, Mariana tendrá que enfrentarse a una revelación tan devastadora que podría destruirlo todo una vez más. ¿Hasta dónde llegarías para descubrir por qué fuiste traicionada por la única persona que jamás pensaste que te haría daño? Esta no es una historia sobre dinero, sino sobre lo que el corazón es capaz de hacer para proteger lo que más ama. Pero cuidado, porque la verdad no siempre es lo que esperamos. El timbre del teléfono resonó en el pequeño apartamento de East Los Angeles, rompiendo el silencio de la noche. Mariana García, una joven latina de 28 años, se despertó sobresaltada. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el reloj: 3:15 de la mañana. Nada bueno podía venir de una llamada a esa hora. Con manos temblorosas, contestó. «¿Aló?» Su voz sonaba ronca por el sueño. «¿Señorita García?» La voz al otro lado de la línea era fría, profesional. «Soy el Dr. Ramírez del Cedar Sinai Medical Center. Lamento informarle que su padre, don Enrique García, ha sufrido un ataque cardíaco masivo. Está en cuidados intensivos y no le queda mucho tiempo». El mundo de Mariana se detuvo. Su padre, el poderoso magnate inmobiliario, el hombre que no le había dirigido la palabra en 5 años, estaba muriendo. Un torbellino de emociones la invadió: shock, dolor, ira y, sorprendentemente, una pizca de esperanza. ¿Sería esta su última oportunidad de reconciliación? Sin perder un segundo, Mariana se vistió apresuradamente, sus dedos torpes por la prisa y la ansiedad. Mientras conducía por las calles desiertas de Los Ángeles, los recuerdos inundaron su mente. La última vez que vio a su padre fue en la graduación de la universidad. Él había aparecido inesperadamente, su presencia imponente llenando el auditorio. Por un breve momento, Mariana pensó que finalmente la aceptaría, que estaría orgulloso de ella. Pero don Enrique solo la miró con esos ojos fríos y distantes antes de dar media vuelta y marcharse sin decir una palabra. El hospital era un laberinto de pasillos estériles y luces fluorescentes. Mariana corrió hacia la unidad de cuidados intensivos, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Al doblar una esquina, casi chocó con un hombre de traje. «¿Mariana García?», preguntó el hombre, ajustándose las gafas. Ella asintió, sin aliento. «Soy Carlos Mendoza, el abogado de su padre», dijo con voz grave. «Me temo que tengo noticias complicadas». Antes de que pudiera continuar, una enfermera se acercó. «¿Familiares de don Enrique García?». Mariana y Carlos la siguieron hasta una pequeña sala de espera. Allí, para sorpresa de Mariana, se encontraban varias personas que reconoció vagamente de fotos y eventos de la alta sociedad latina de Los Ángeles. Todos la miraron con una mezcla de lástima y algo más: ¿culpa? Carlos se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. «Lamento que nos reunamos en estas circunstancias, pero debo cumplir con los deseos de don Enrique». Sacó un sobre de su maletín. «Este es el testamento más reciente, firmado hace apenas una semana». Mariana sintió que le faltaba el aire. ¿Un nuevo testamento? ¿Qué significaba esto? «Procederé a leer los puntos principales», continuó Carlos, su voz desprovista de emoción. «Yo, Enrique García, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que…». Las siguientes palabras golpearon a Mariana como un puñetazo en el estómago. «Desheredar completamente a mi hija, Mariana García, de todos mis bienes y propiedades». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala.
Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las miradas de lástima se intensificaron, algunas personas murmuraron entre sí. Pero para ella, el mundo se había reducido a esas palabras crueles. Debe haber un error, susurró, su voz apenas audible. Carlos negó con la cabeza. Lo siento, Mariana. Es la voluntad expresa de tu padre. La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho, amenazando con ahogarla. Sin pensar, Mariana se levantó de un salto y corrió hacia la habitación de su padre, ignorando los gritos de las enfermeras. Don Enrique yacía en la cama, conectado a máquinas que emitían pitidos constantes. Su piel, antes bronceada y vital, ahora tenía un tono grisáceo. Mariana se acercó, las lágrimas nublando su visión. ¿Por qué, papá?, sollozó, agarrando la mano inerte de su padre. ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te hice? Los ojos de don Enrique se abrieron lentamente, enfocándose en ella. Por un instante, Mariana creyó ver un destello de arrepentimiento. ¿Amor? Pero tan rápido como apareció, se desvaneció. Los ojos de su padre se cerraron, y las máquinas comenzaron a emitir un pitido agudo y continuo. No. Papá, por favor, gritó Mariana mientras las enfermeras y médicos entraban corriendo a la habitación. La sacaron a la fuerza mientras intentaban reanimar a don Enrique. Mariana se desplomó en el pasillo, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. En ese momento, se sentía más sola que nunca. Horas después, sentada en el suelo de su pequeño apartamento, Mariana sostenía una vieja fotografía. En ella, una versión más joven y sonriente de don Enrique la sostenía en brazos cuando era niña. Ambos reían, ajenos al futuro que les esperaba. ¿Qué pasó, papá?, susurró, acariciando la imagen. ¿Cómo llegamos a esto? Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana, Mariana tomó una decisión. No importaba lo que dijera ese testamento, ella descubriría la verdad. Había algo más detrás de todo esto, podía sentirlo. Y no descansaría hasta desentrañar el misterio que su padre se había llevado a la tumba. Con determinación, secó sus lágrimas y se levantó. El dolor y la confusión seguían ahí, pero ahora tenían un propósito. Mariana García, la hija desheredada, estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía era que las respuestas que buscaba podrían ser más dolorosas que la herida que su padre le había dejado. El sol de California se filtraba por las persianas del apartamento de Mariana, iluminando el caos que reinaba en la pequeña sala. Papeles, fotografías y carpetas cubrían cada superficie disponible. En el centro de este torbellino de información, Mariana, con ojeras profundas y el cabello despeinado, examinaba documento tras documento. Habían pasado 3 días desde el funeral de don Enrique. 3 días de lágrimas amargas, de preguntas sin respuesta, de una determinación que crecía con cada hora. Mariana había decidido desenterrar cada secreto, cada mentira, cada sombra que su padre hubiera dejado atrás. Tiene que haber algo, murmuró, pasando las páginas de un viejo álbum familiar. Sus ojos se detuvieron en una foto, su padre, mucho más joven, con un grupo de hombres que no reconocía. Al dorso, una inscripción borrosa, Los Ángeles, 1995, el inicio de todo. El timbre de la puerta la sobresaltó. Al abrir, se encontró cara a cara con Carlos Mendoza, el abogado de su padre. Mariana, dijo Carlos, su voz cargada de una emoción que no lograba descifrar. Necesitamos hablar. Lo dejó entrar, observando cómo sus ojos recorrían el desorden de la sala. Veo que has estado investigando, comentó. ¿Qué quieres, Carlos?, preguntó Mariana, directa. El abogado suspiró, sacando un sobre de su maletín. Encontré esto en la caja fuerte de tu padre. Bueno, creo que deberías verlo por ti misma. Con manos temblorosas, Mariana abrió el sobre. Dentro había un testamento, fechado 5 años atrás. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el contenido. Esto me deja todo a mí, susurró, incrédula. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaría de opinión? Carlos se pasó una mano por el rostro, luciendo repentinamente agotado. No lo sé,
Mariana. Pero esto complica las cosas. Legalmente, el último testamento es el válido, pero esto plantea muchas preguntas. Mariana sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Qué había pasado en los últimos 5 años para que su padre cambiara tan drásticamente de opinión? Hay algo más, continuó Carlos, sacando una pequeña llave dorada. Esta estaba junto al testamento. No sé qué abre, pero... Antes de que pudiera terminar, Mariana arrancó la llave de su mano. Algo en su memoria se activó. Corrió hacia su habitación y sacó una vieja caja de zapatos del fondo de su armario. Dentro había una pequeña caja de madera que su padre le había dado cuando era niña. Nunca pude abrirla, explicó a Carlos, que la había seguido. Papá dijo que me daría la llave cuando fuera el momento adecuado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, insertó la llave. El clic del mecanismo sonó como un disparo en el silencio de la habitación. Dentro de la caja había una carta y varias fotografías. Mariana desdobló la carta con dedos temblorosos y comenzó a leer en voz alta. Mi querida Mariana. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que las cosas no salieron como esperaba. Hay tanto que necesito explicarte, tantos errores que cometí. La voz de Mariana se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel mientras continuaba leyendo la confesión de su padre. Hablaba de decisiones equivocadas, de tratos con gente peligrosa, de un imperio construido sobre arena movediza. Te alejé para protegerte, decía la carta. Pero ahora veo que tal vez ese fue mi mayor error. Carlos escuchaba en silencio, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Cuando Mariana terminó de leer, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Finalmente, alzó la vista hacia Carlos, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. ¿Tú sabías algo de esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos negó con la cabeza. Sospechaba que había más de lo que don Enrique mostraba, pero esto es más grande de lo que imaginaba. Mariana se levantó, una nueva energía recorriendo su cuerpo. Necesito saber más. ¿Quiénes son estas personas en las fotos? ¿Qué tratos peligrosos menciona mi padre? Mariana, advirtió Carlos, su voz cargada de preocupación. Si lo que dice esta carta es cierto, estarías metiéndote en algo muy peligroso. Ella lo miró fijamente, desafiante. Mi padre me apartó de su vida para protegerme. Perdí años que podría haber pasado con él. Merezco saber la verdad, sin importar lo peligrosa que sea. En ese momento, el teléfono de Mariana sonó. Era un número desconocido. Con el corazón en la garganta, contestó. Hola. Una voz femenina, temblorosa y anciana, habló al otro lado. ¿Mariana? Soy Ana, una vieja amiga de tu madre. Hay algo que necesitas saber sobre tu padre y su pasado. Nos vemos en 1 hora en el café de la esquina de O'Dara Street. Ven sola. La llamada se cortó, dejando a Mariana con más preguntas que respuestas. ¿Quién era?, preguntó Carlos, notando la palidez en el rostro de Mariana. Ella lo miró, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Alguien que dice tener respuestas. Y voy a conseguirlas, con o sin tu ayuda. Mientras se preparaba para salir, Mariana no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de abrir una caja de Pandora. Las sombras del pasado de su padre amenazaban con engullirla, pero estaba decidida a enfrentarlas, sin importar el costo. Lo que no sabía era que cada paso que daba la acercaba más a una verdad que podría destrozar no solo su mundo, sino el de muchos otros. El legado de don Enrique García era una telaraña de secretos, y Mariana estaba a punto de quedar atrapada en ella. Bullicio de Olvera Street contrastaba con la tormenta interior de Mariana mientras se abría paso entre turistas y vendedores ambulantes. El aroma a tacos y el sonido de mariachis le recordaban domingos de su infancia, cuando su padre aún sonreía y el mundo parecía más simple. Se detuvo frente al café, su corazón latiendo con fuerza. A través del cristal, vio a una anciana sentada sola en una mesa del rincón. Sus manos arrugadas aferraban una taza de café como si fuera un salvavidas. Respirando hondo, Mariana entró. «Ana», preguntó, acercándose a la mesa.
La anciana alzó la vista, sus ojos brillando con reconocimiento y miedo. Mariana, susurró Ana. Eres la viva imagen de tu madre. Esas palabras golpearon a Mariana como una ola. Su madre, fallecida cuando ella era apenas una niña, era un recuerdo borroso y doloroso. ¿Conoció a mi madre?, preguntó, sentándose. Ana asintió. Éramos como hermanas. Y es por ella que estoy aquí. Hay cosas que necesitas saber, cosas que tu padre ocultó por años. La siguiente hora fue un torbellino de revelaciones. Ana habló de negocios turbios, de amenazas veladas, de un imperio construido sobre cimientos de arena. Pero lo que más impactó a Mariana fue la mención de un nombre, Miguel Sánchez. ¿Quién es Miguel Sánchez?, interrumpió Mariana, notando cómo Ana se estremecía al oír el nombre. Un fantasma del pasado, respondió la anciana, su voz apenas audible. Alguien que tu padre temía más que a nada en este mundo. Antes de que pudiera decir más, el teléfono de Mariana vibró. Era un mensaje de un número desconocido: los secretos tienen un precio. Aléjate antes de que sea tarde. Mariana palideció, mostrando el mensaje a Ana. Ya saben que estamos hablando, murmuró la anciana, poniéndose de pie con dificultad. Debo irme. Pero recuerda, Mariana, tu padre no era el hombre que creías conocer. Ten cuidado en quien confías. Con esas palabras, Ana se marchó, dejando a Mariana con más preguntas que respuestas y un creciente sentimiento de peligro. Esa noche, en su apartamento, Mariana no podía dormir. Las palabras de Ana resonaban en su mente mientras revisaba una y otra vez los documentos que había encontrado. En un arranque de frustración, volcó una caja llena de papeles. Entre el desorden, un sobre cayó al suelo. Al abrirlo, Mariana contuvo el aliento. Era un estado de cuenta bancario a nombre de su padre, pero la cantidad era astronómica, mucho más de lo que ella creía que poseía. Con manos temblorosas, marcó el número de Carlos. Necesito que vengas ahora mismo, dijo en cuanto él contestó. He encontrado algo. Media hora después, Carlos miraba boquiabierto el documento. Esto no es posible, murmuró. Estos fondos no aparecen en ningún registro oficial. ¿Dinero negro?, preguntó Mariana, su voz mezclada con miedo y determinación. Carlos asintió lentamente. Posiblemente. Pero Mariana, si esto es cierto, estamos hablando de algo muy grande y muy peligroso. Necesito saber la verdad, Carlos, insistió ella. ¿Me ayudarás? El abogado la miró fijamente, como sopesando sus opciones. Finalmente, suspiró. Tu padre me pidió que te protegiera, dijo. Pero también que te ayudara si alguna vez descubrías esto. Haré lo que pueda, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Mariana asintió, una mezcla de alivio y ansiedad recorriéndola. ¿Por dónde empezamos? Por seguir el dinero, respondió Carlos. Pero primero, necesitamos reforzar tu seguridad. Si alguien más sabe que has descubierto esto, podrías estar en peligro. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Carlos hizo llamadas, instaló un sistema de seguridad en el apartamento y le dio a Mariana un teléfono nuevo, supuestamente imposible de rastrear. Mientras trabajaban, Mariana no podía evitar sentir que cada paso que daba la alejaba más de la vida que conocía. El mundo que su padre había construido para ella se desmoronaba, revelando una realidad mucho más oscura y peligrosa. A la mañana siguiente, exhaustos pero determinados, Mariana y Carlos se preparaban para visitar el banco cuando el timbre sonó. Intercambiaron miradas de alarma. Nadie sabía que Carlos estaba allí. Con cautela, Mariana se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Su corazón dio un vuelco. Afuera, con un sobre en la mano y una expresión sombría, estaba un hombre que reconoció de las viejas fotos de su padre. Mariana García, dijo el hombre cuando ella abrió la puerta. Soy Miguel Sánchez. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El nombre cayó como una bomba en la habitación. Carlos se puso pálido, y Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En ese momento, Mariana supo que estaba en una encrucijada. Cada decisión que tomara a partir de ahora cambiaría su vida para siempre.
El legado de su padre, con todos sus secretos y peligros, estaba frente a ella. Con el corazón latiendo con fuerza, Mariana tomó una decisión. Abrió más la puerta, invitando a entrar al hombre que podría tener las respuestas que buscaba o que podría ser su perdición. «Adelante, señor Sánchez», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Creo que tiene razón. Tenemos mucho de qué hablar». Mientras Miguel Sánchez entraba al apartamento, Mariana no podía evitar pensar que acababa de abrir la caja de Pandora. Lo que saldría de ella, solo el tiempo lo diría. El silencio en el pequeño apartamento de Mariana era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Miguel Sánchez, un hombre de unos 60 años con ojos penetrantes y un traje impecable, se sentó en el sofá, su presencia llenando la habitación. Carlos, visiblemente incómodo, se mantuvo de pie junto a Mariana, como si quisiera protegerla. «Así que eres la hija de Enrique», comenzó Miguel, su voz suave pero cargada de un poder innegable. «Te pareces mucho a él cuando era joven». Mariana se tensó. «Conocía bien a mi padre». Una sonrisa enigmática cruzó el rostro de Miguel. «Oh, sí. Enrique y yo teníamos una larga historia». «¿Una historia que incluye dinero ilegal y negocios turbios?», preguntó Mariana, decidiendo ir directa al grano. La sonrisa de Miguel se desvaneció. «Veo que has estado investigando». «Peligroso hobby, señorita García». «No más peligroso que los secretos que mi padre se llevó a la tumba», replicó ella. Miguel la miró fijamente por un momento, como evaluándola. Finalmente, asintió. «Tienes agallas, como tu padre». «Bien, te diré la verdad. Pero te advierto, no te va a gustar». Durante la siguiente hora, Miguel Sánchez desenredó una telaraña de mentiras, traiciones y decisiones cuestionables que se remontaban décadas atrás. Habló de cómo él y Enrique habían comenzado juntos, construyendo un imperio inmobiliario desde cero en los barrios latinos de Los Ángeles. Pero a medida que crecían, también hacían sus conexiones con el submundo del crimen organizado. «Tu padre era brillante en los negocios», explicó Miguel. «Pero también tenía una debilidad, su ambición no conocía límites». Mariana escuchaba, su mundo desmoronándose con cada palabra. La imagen del padre amoroso y exitoso que recordaba de su infancia se desvanecía, reemplazada por la de un hombre complejo, lleno de contradicciones y secretos oscuros. «Pero eso no explica por qué me desheredó», interrumpió Mariana, su voz temblando ligeramente. Miguel la miró con algo parecido a la compasión. «Ah, esa es la parte más interesante de la historia. Verás, Enrique no te desheredó». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos, que había permanecido callado, dio un paso adelante. «¿Qué quiere decir?». «Yo mismo leí el testamento». Miguel sacó un sobre de su chaqueta. «El testamento que leíste, mi querido Carlos, era falso». Con manos temblorosas, Mariana tomó el sobre y lo abrió. Dentro había otro testamento, fechado apenas unos días antes de la muerte de su padre. En él, don Enrique dejaba todo su patrimonio a Mariana, con instrucciones específicas sobre cómo manejar los negocios legítimos y cómo desmantelar las operaciones ilegales. «Pero, ¿cómo?», murmuró Mariana, las lágrimas amenazando con caer. «Tu tío Alberto», respondió Miguel. «El hermano de Enrique siempre estuvo celoso de su éxito. Cuando Enrique enfermó, Alberto vio su oportunidad. Falsificó el testamento con la ayuda de algunos asociados». La revelación golpeó a Mariana como un puñetazo en el estómago. Su tío, a quien apenas conocía pero que siempre había tratado con amabilidad en las pocas reuniones familiares, la había traicionado de la manera más vil. «¿Por qué me está diciendo todo esto?», preguntó Mariana, mirando a Miguel con una mezcla de gratitud y sospecha. «Porque le hice una promesa a tu padre», respondió él. «En su lecho de muerte, me pidió que te protegiera y que te ayudara a descubrir la verdad. Enrique cometió muchos errores, pero al final, quería hacer las cosas bien contigo». Mariana se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad de Los Ángeles se extendía ante ella, brillante y llena de promesas, pero ahora se sentía como un campo de batalla. «¿Qué hago ahora?», preguntó, más para sí misma que para los demás. «Eso,
Mi querida, depende de ti, dijo Miguel, poniéndose de pie. Puedes tomar lo que es tuyo por derecho y continuar el legado de tu padre, para bien o para mal. O puedes alejarte de todo esto y empezar de nuevo. Antes de que Mariana pudiera responder, su teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Tengo información sobre tu madre. Encuéntrame en el viejo almacén de la calle 7 en 1 hora. Ven sola. El corazón de Mariana dio un vuelco. Su madre, fallecida hace tantos años, siempre había sido un misterio para ella. ¿Qué secretos más guardaba su familia? Miró a Carlos y a Miguel, que la observaban expectantes. En ese momento, Mariana supo que estaba en un punto de inflexión. Cada decisión que tomara a partir de ahora tendría consecuencias irreversibles. Necesito salir, dijo finalmente. Hay algo que debo hacer sola. Miguel asintió, como si entendiera. Ten cuidado, Mariana. Los secretos de tu familia son más profundos y peligrosos de lo que imaginas. Mientras Mariana se preparaba para salir, no podía evitar sentir que estaba a punto de abrir otra caja de Pandora. El legado de su padre, la traición de su tío, y ahora el misterio de su madre. Todo se entrelazaba en una red de secretos que amenazaba con atraparla. Pero ya no había vuelta atrás. Con determinación, Mariana salió de su apartamento, lista para enfrentar lo que fuera que el destino le tuviera preparado. Lo que no sabía era que las revelaciones que estaba a punto de descubrir cambiarían su vida para siempre, y que la verdad sobre su familia era aún más sorprendente y dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. El viejo almacén de la calle 7 se alzaba como un gigante de concreto y metal oxidado en medio de un barrio industrial abandonado. Mariana se detuvo frente a la entrada, su corazón latiendo con fuerza. El sol de la tarde californiana se reflejaba en los vidrios rotos de las ventanas, creando destellos que parecían advertencias silenciosas. Con una respiración profunda, empujó la pesada puerta de metal. El interior estaba sumido en penumbras, el aire cargado de polvo y secretos olvidados. Sus pasos resonaban en el vacío, cada eco una reminiscencia de las decisiones que la habían llevado hasta allí. «Hola», llamó, su voz temblando ligeramente. ¿Hay alguien aquí? Un movimiento en las sombras captó su atención. De entre las viejas cajas y maquinaria abandonada, emergió una figura. Mariana contuvo el aliento cuando la luz reveló el rostro de la mujer. «Tía Elena», susurró, reconociendo a la hermana menor de su madre. Elena, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso y ojos cansados, se acercó lentamente. «Mariana, mi niña. Has crecido tanto». «Tía, ¿qué está pasando?» «¿Por qué todo este misterio?», preguntó Mariana, la confusión y la ansiedad mezclándose en su voz. Elena suspiró pesadamente. «Porque lo que estoy a punto de decirte podría ponernos en peligro a ambas. Pero ya no puedo cargar con este secreto». Con manos temblorosas, Elena sacó un sobre amarillento de su bolso. «Esto es de tu madre. Lo escribió poco antes de que nos dejara». Mariana tomó el sobre, su mente dando vueltas. «Pero, mamá murió en un accidente de auto. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo demás?» «Ese es el punto, cariño», dijo Elena, su voz quebrándose. «No fue un accidente». Las palabras cayeron como una bomba, haciendo que Mariana se tambaleara. Se apoyó contra una vieja mesa, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir?», logró preguntar. Elena se acercó, tomando las manos de Mariana entre las suyas. «Tu madre descubrió algo sobre los negocios de tu padre. Algo tan peligroso que la puso en la mira de gente muy poderosa». Con dedos temblorosos, Mariana abrió el sobre. Dentro había una carta, la letra elegante de su madre llenando la página con revelaciones que sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer. Su madre hablaba de una red de corrupción que se extendía desde los barrios más pobres de Los Ángeles hasta los pasillos del poder en Washington. Don Enrique, su padre, estaba en el centro de todo. «Tu padre no era un simple empresario exitoso», Mariana, explicó Elena suavemente. «Era el enlace entre los carteles, los políticos corruptos y los magnates sin escrúpulos. Tu madre lo descubrió y,
decidió hacer lo correcto. Mariana alzó la vista de la carta, el shock dando paso a una furia creciente. Mi padre estuvo involucrado en la muerte de mamá. Elena negó con la cabeza rápidamente. No. Tu padre amaba a tu madre. Cuando se enteró de lo que ella sabía, intentó protegerla. Pero había fuerzas más allá de su control. Entonces, ¿quién?, exigió Mariana, su voz temblando de emoción. Miguel Sánchez, respondió Elena, el nombre cayendo como una sentencia. Él era el verdadero poder detrás del trono. Tu padre era solo una pieza en su juego. La revelación golpeó a Mariana como una avalancha. Miguel, el hombre que apenas unas horas antes se había presentado como un aliado, era el responsable de la muerte de su madre. Pero, ¿por qué me está ayudando ahora?, preguntó, tratando de encontrar sentido en el caos. Porque tu padre, en sus últimos días, amenazó con exponer todo si algo te pasaba, explicó Elena. Miguel está jugando a largo plazo. Te quiere de su lado, controlando el imperio de tu padre. Mariana se dejó caer en una silla cercana, el peso de las revelaciones aplastándola. Su mundo, ya tambaleante, se había derrumbado por completo. ¿Qué hago ahora, tía?, preguntó, sintiéndose más perdida que nunca. Elena se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. Eso depende de ti, mi niña. Puedes huir, empezar de nuevo lejos de todo esto. O puedes hacer lo que tu madre no pudo, exponer la verdad y desmantelar este imperio de corrupción. Mariana cerró los ojos, las palabras de su madre en la carta resonando en su mente. A veces, el mayor acto de amor es enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Cuando abrió los ojos, había una nueva determinación en ellos. No puedo huir, dijo. Le debo esto a mamá, a papá, y a mí misma. Elena sintió una mezcla de orgullo y preocupación en su rostro. No será fácil, y será peligroso. Lo sé, respondió Mariana, poniéndose de pie. Pero ya es hora de que los secretos salgan a la luz. Mientras salían del almacén, Mariana sabía que estaba a punto de embarcarse en la batalla más difícil de su vida. El imperio que su padre había construido, la red de mentiras y corrupción que lo rodeaba, todo tendría que caer. Lo que no sabía era que sus acciones desencadenarían una tormenta que sacudiría los cimientos de Los Ángeles, y que antes de que todo terminara, tendría que enfrentar decisiones que pondrían a prueba no solo su determinación, sino también su propia moral. El sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de rojo sangre. Para Mariana, era el preludio de la batalla que estaba por venir. Una batalla por la verdad, la justicia y, quizás, la redención de su familia. El amanecer encontró a Mariana sentada en la cocina de su pequeño apartamento, una taza de café frío olvidada frente a ella. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, estaban fijos en una carta arrugada, las últimas palabras de su padre. Carlos entró silenciosamente, notando la tensión en los hombros de Mariana. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó suavemente. Mariana alzó la vista, una mezcla de determinación y miedo en sus ojos. No tengo opción, Carlos. Es la única forma de honrar la memoria de mis padres, y de redimirme a mí misma. Con un suspiro, desdobló la carta una vez más, las palabras de su padre quemando en su mente. Mi querida Mariana. Si estás leyendo esto, significa que he fallado en protegerte como debería haberlo hecho desde el principio. Te alejé de mí, te desheredé, todo para mantenerte a salvo del mundo oscuro en el que me sumergí. Construye un imperio, hija mía, pero sus cimientos están podridos. Cada edificio, cada negocio, está manchado con la sangre y las lágrimas de aquellos a quienes herí en mi búsqueda ciega de poder y riqueza. Te pido perdón, aunque sé que no lo merezco. Perdón por no ser el padre que necesitabas, por permitir que la ambición nublara mi juicio hasta el punto de perder lo más valioso que tenía, a ti y a tu madre. Mi último deseo, mi única esperanza de redención, es que uses lo que te he dejado para deshacer el daño que he causado. Sé que es una carga injusta, un legado que no pediste. Pero confío en tu fuerza, en tu corazón, más de lo que alguna vez confié en mí mismo. Ten cuidado, mi niña.
El mundo al que estás a punto de entrar es más peligroso de lo que puedas imaginar. Confía en pocos, cuestiona todo, y nunca, nunca subestimes el poder de aquellos que harán lo que sea para mantener sus secretos enterrados. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Espero que algún día puedas perdonarme. Tu padre, Enrique. Mariana dobló la carta con cuidado, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Él sabía, Carlos. Sabía que esto pasaría. Carlos asintió solemnemente. Don Enrique era muchas cosas, pero tonto no era. Debe haber previsto que eventualmente descubrirías la verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó Mariana, su voz mezclada con determinación y temor. Ahora, respondió Carlos, sacando una carpeta de su maletín, comenzamos a desenredar la telaraña. Esto es todo lo que pude reunir sobre las operaciones de tu padre y sus asociados. Durante las siguientes horas, Mariana y Carlos se sumergieron en un mar de documentos, transacciones sospechosas y nombres en clave. Cada revelación era como un puñal en el corazón de Mariana, desgarrando la imagen que tenía de su padre. Dios mío, murmuró en un momento, dejando caer un informe. Estas propiedades fueron obtenidas desalojando a familias enteras. Familias como la nuestra, Carlos. Carlos apretó su hombro en un gesto de consuelo. Lo sé. Pero recuerda, estamos aquí para arreglarlo. A medida que el día avanzaba, el peso de la tarea que tenían por delante se hacía más evidente. No solo estaban lidiando con negocios turbios, sino con una red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del poder. Mariana, dijo Carlos con seriedad, si vamos a hacer esto, necesitamos ayuda. Alguien en quien podamos confiar y que tenga los recursos para protegernos. Mariana lo miró, una idea formándose en su mente. Creo que sé quién puede ayudarnos. Pero no va a ser fácil convencerla. Esa noche, Mariana se encontró frente a la puerta de una elegante mansión en Beverly Hills. Con el corazón latiendo fuertemente, tocó el timbre. La puerta se abrió, revelando a una mujer mayor, elegante y con una mirada penetrante. Mariana, dijo, su voz mezclada con sorpresa y un toque de frialdad. Han pasado años. Hola, abuela, respondió Mariana, tragando saliva. Necesito tu ayuda. Adentro, en el lujoso salón, Mariana le contó todo a doña Sofía, la matriarca de la familia García. Con cada revelación, el rostro de la anciana se ensombrecía más. Siempre supe que Enrique estaba metido en algo turbio, dijo finalmente doña Sofía, su voz cargada de pesar. Pero esto es más de lo que imaginé. Abuela, dijo Mariana, inclinándose hacia adelante, sé que tú y papá tuvieron sus diferencias. Pero necesito tu ayuda para arreglar esto. Para hacer justicia. Doña Sofía la miró fijamente, como evaluándola. Finalmente, asintió. Tu abuelo siempre decía que los García teníamos fuego en la sangre. Veo ese fuego en ti, niña. Cuenta conmigo. Mientras Mariana salía de la mansión, sintió una mezcla de alivio y temor. Había dado el primer paso en un camino peligroso, pero ya no estaba sola. Lo que no sabía era que sus acciones habían puesto en marcha una serie de eventos que sacudirían los cimientos de Los Ángeles. Miguel Sánchez y sus aliados no se quedarían de brazos cruzados mientras su imperio era amenazado. La batalla por la verdad y la justicia estaba a punto de comenzar, y Mariana estaba en el centro de todo. El peso del pasado de su familia era una carga pesada, pero estaba determinada a llevarla hasta el final, sin importar el costo. Mientras conducía de vuelta a su apartamento, Mariana no podía evitar pensar en las palabras de su padre: confía en pocos, cuestiona todo. Con cada revelación, con cada paso que daba, esas palabras cobraban un nuevo y ominoso significado. La noche caía sobre Los Ángeles, y con ella, la promesa de una tormenta que cambiaría el destino de la ciudad para siempre. El sol de la mañana se filtraba por las persianas del despacho de doña Sofía, iluminando a Mariana, Carlos y la matriarca de los García. Los tres estaban inclinados sobre un mapa de Los Ángeles, marcado con puntos rojos que representaban las propiedades y negocios del imperio de don Enrique. Cada uno de estos lugares esconde una historia, explicó Mariana, su voz cargada de determinación.
Familias desalojadas, negocios extorsionados, vidas destruidas. Doña Sofía asintió gravemente. Y detrás de todo, la sombra de Miguel Sánchez. Necesitamos pruebas concretas, intervino Carlos. Algo que no puedan enterrar o desacreditar. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Elena, la tía de Mariana, entró apresuradamente, su rostro pálido. Tenemos un problema, anunció. Alberto está en camino. Alguien le avisó que estamos aquí. Mariana sintió que se le helaba la sangre. Su tío, el hombre que había falsificado el testamento de su padre, venía a confrontarlos. Déjenme hablar con él, dijo doña Sofía, irguiéndose con dignidad. Es hora de que la familia García se enfrente a sus demonios. Minutos después, Alberto irrumpió en el despacho, su rostro contorsionado por la ira y el miedo. ¿Qué creen que están haciendo?, gritó. ¿Tienen idea de con quién se están metiendo? Mariana dio un paso al frente, enfrentando a su tío. Sabemos exactamente lo que hiciste, tío. Falsificaste el testamento de papá, traicionaste a tu propia familia. Alberto palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. No entiendes nada, niña. Lo hice para protegerte. Este mundo, no estás preparada para él. Protegerla, intervino doña Sofía, su voz cortante como el acero. La despojaste de su herencia, la pusiste en peligro. ¿A quién estabas protegiendo realmente, Alberto? ¿A Mariana o a ti mismo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto miró a su alrededor, como un animal acorralado. Miguel Sánchez no es alguien con quien se pueda jugar, dijo finalmente, su voz quebrada. Si exponen todo esto, nos matará a todos. Mariana se acercó a su tío, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y determinación. Entonces ayúdanos, tío. Ayúdanos a detenerlo de una vez por todas. Lo que siguió fue una confesión desgarradora. Alberto, entre lágrimas, reveló cómo había sido manipulado por Miguel Sánchez durante años, cómo el miedo y la codicia lo habían llevado a traicionar a su propia familia. Mientras escuchaba, Mariana sintió una tormenta de emociones, ira, tristeza y, sorprendentemente, compasión. Recordó las palabras de su padre sobre el perdón y la redención. Tío, dijo suavemente, tomando las manos temblorosas de Alberto. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Ayúdanos a exponer la verdad. Alberto la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento y miedo. No sabes lo que me estás pidiendo, Mariana. Miguel no tendrá piedad. Tampoco la tendremos nosotros, intervino doña Sofía. Somos los García. Es hora de que recordemos lo que eso significa. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Alberto, comenzaron a desenredar la compleja red de corrupción y crimen que Miguel Sánchez había tejido alrededor de la ciudad. Pero mientras trabajaban, Mariana no podía sacudirse una sensación de inquietud. Cada revelación, cada pieza del rompecabezas que encajaba, la acercaba más a una verdad que temía enfrentar. Esa noche, mientras revisaba unos documentos en soledad, Mariana encontró algo que hizo que su mundo se tambaleara una vez más. Era una vieja fotografía, escondida entre facturas y contratos. En ella, su padre y Miguel Sánchez sonreían a la cámara, sus brazos alrededor de los hombros del otro. Y entre ellos, sonriendo tímidamente, estaba su madre. Con manos temblorosas, Mariana volteó la foto. En el reverso, con la letra de su padre, decía, Los Tres Mosqueteros, 1990. El comienzo de todo. La realidad la golpeó como una ola. Su madre no solo conocía a Miguel Sánchez, sino que parecía haber sido parte del inicio de todo esto. En ese momento, Carlos entró en la habitación. Al ver la expresión en el rostro de Mariana, se acercó preocupado. ¿Qué pasa? Mariana le mostró la foto, su voz apenas un susurro. Carlos, ¿y si todo lo que creíamos saber es una mentira? ¿Y si mi madre? No pudo terminar la frase. El peso de las posibilidades, de las verdades aún ocultas, amenazaba con aplastarla. Carlos la abrazó fuertemente, ofreciendo el consuelo que las palabras no podían dar. Sea lo que sea,
Mariana, lo enfrentaremos juntos. Has llegado demasiado lejos para rendirte ahora. Mientras se aferraba a Carlos, Mariana sintió que estaba al borde de un precipicio. Cada paso hacia la verdad la acercaba más a un abismo de secretos familiares y traiciones. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Mañana, dijo finalmente, su voz encontrando fuerza. Mañana confrontaremos a Miguel Sánchez. Es hora de que la verdad salga a la luz, sin importar lo dolorosa que sea. La noche cayó sobre Los Ángeles, una ciudad de sueños y pesadillas. Y en medio de todo, Mariana García se preparaba para la batalla de su vida, una batalla por la verdad, la justicia y, quizás, por el alma misma de su familia. Lo que no sabía era que el día siguiente traería revelaciones que sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber, y que antes de que el sol se pusiera, tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. La mañana llegó con una tensión palpable en el aire. Mariana, acompañada por Carlos, su abuela doña Sofía y su tío Alberto, se dirigía a las oficinas centrales de Sánchez Enterprises. El rascacielos de cristal y acero se alzaba como un monumento a la ambición y el poder de Miguel Sánchez. En el elevador, Mariana apretó con fuerza la carpeta que contenía todas las pruebas que habían recopilado. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación corriendo por sus venas. Recuerda, dijo doña Sofía, su voz firme pero cariñosa, pase lo que pase, eres una García. Llevas la fuerza de generaciones contigo. Las puertas del elevador se abrieron, revelando una lujosa recepción. Miguel Sánchez los esperaba, su sonrisa fría contrastando con la intensidad de su mirada. Mariana, saludó, extendiendo su mano. Veo que has traído a toda la familia. ¡Qué conmovedor! Ignorando su mano extendida, Mariana dio un paso adelante. Se acabó el juego, Miguel. Tenemos pruebas de todo. Los desalojos ilegales, el lavado de dinero, incluso. Su voz tembló ligeramente, la verdad sobre la muerte de mi madre. La sonrisa de Miguel se desvaneció, reemplazada por una expresión de cálculo. Pasemos a mi oficina. Esta conversación requiere privacidad. Una vez dentro, Miguel se sentó detrás de su imponente escritorio, observando al grupo con una mezcla de diversión y precaución. Bien, ¿qué crees saber exactamente, Mariana? Mariana comenzó a exponer sus descubrimientos, cada revelación como un golpe contra el imperio de mentiras que Miguel había construido. Habló de los negocios turbios, de las vidas destruidas, de la corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del poder. Miguel escuchaba en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando Mariana terminó, él aplaudió lentamente. Impresionante, dijo. Realmente eres la hija de tu padre. Pero te falta una pieza crucial del rompecabezas. Con un movimiento fluido, Miguel sacó un viejo diario de su escritorio. Esto pertenecía a tu madre. Creo que es hora de que sepas toda la verdad. Con manos temblorosas, Mariana tomó el diario. A medida que leía, su mundo se desmoronaba y se reconstruía. Su madre no había sido una víctima inocente, sino una parte integral del inicio de todo. Había sido ella quien había descubierto la corrupción en el gobierno local, quien había propuesto usar esa información para construir un imperio. Tu madre era brillante, explicó Miguel, su voz teñida de algo parecido al respeto. Fue ella quien ideó el plan original. Pero cuando vio en qué se estaba convirtiendo, quiso salirse. Y eso no podíamos permitirlo. Mariana alzó la vista del diario, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La mataste, susurró. Miguel no negó ni confirmó. Su silencio era respuesta suficiente. ¿Y mi padre?, preguntó Mariana, su voz quebrada. Enrique quedó destrozado, respondió Miguel. Quiso abandonarlo todo, pero para entonces estábamos demasiado involucrados. Lo mantuve en línea con amenazas, contra ti. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Doña Sofía ahogó un sollozo, mientras Alberto palidecía visiblemente. Mariana se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. Se acabó, Miguel. Voy a exponer todo esto. Cada negocio sucio, cada vida destruida,
todo saldrá a la luz. Miguel se reclinó en su silla, una sonrisa sardónica en sus labios. ¿Y crees que eso cambiará algo? El sistema está podrido hasta la médula, Mariana. Caeremos nosotros y otros tomarán nuestro lugar. Tal vez, respondió Mariana. Pero al menos habremos hecho lo correcto. Es hora de romper el ciclo. Lo que siguió fue un torbellino de eventos. Mariana, con el apoyo de su familia y utilizando los contactos de su abuela, llevó las pruebas a periodistas de confianza y a las autoridades federales que no estaban en el bolsillo de Miguel. El imperio de corrupción comenzó a desmoronarse. Políticos fueron arrestados, empresas investigadas, y la verdad, dolorosa pero necesaria, salió a la luz. Semanas después, Mariana se encontraba en el cementerio, frente a las tumbas de sus padres. El peso de la verdad aún pesaba sobre ella, pero también sentía una extraña paz. Lo hicimos, susurró. No de la manera que esperaban, pero limpiamos el nombre de nuestra familia. Carlos se acercó, tomando su mano en silencio. Juntos, observaron cómo el sol se ponía sobre Los Ángeles, una ciudad que, gracias a ellos, tenía la oportunidad de un nuevo comienzo. Mariana sabía que el camino por delante sería difícil. Reconstruir el legado de su familia, esta vez sobre cimientos de honestidad y justicia, sería un desafío monumental. Pero estaba lista para enfrentarlo. ¿Qué harás ahora?, preguntó Carlos suavemente. Mariana miró hacia el horizonte, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Voy a usar lo que queda de la fortuna de mi padre para hacer el bien. Fundaré una organización para ayudar a las familias afectadas por desalojos injustos, para ofrecer asesoría legal a quienes no pueden pagarla. El legado García, murmuró Carlos, apretando su mano. Sí, asintió Mariana. Un legado de redención. Mientras se alejaban del cementerio, Mariana sintió que un capítulo de su vida se cerraba y otro comenzaba. El peso del pasado seguiría con ella, pero ya no la definiría. Había enfrentado la verdad, por dolorosa que fuera, y había elegido el camino de la redención. Los últimos rayos del sol bañaban la ciudad en un resplandor dorado, como si el universo mismo aprobara su decisión. Mariana García, la hija desheredada que había descubierto la verdad en el lecho de muerte de su padre, estaba lista para escribir su propia historia. Una historia de segundas oportunidades, de perdón y de la inquebrantable fuerza del espíritu humano para levantarse de las cenizas y construir algo hermoso a partir de la destrucción. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.